Buenas tardes, estamos acá en el programa de Psicología y Espiritualidad de la doctora Yamilia Aguada. Esta tarde ella todavía no nos puede acompañar porque sigue estando en un periodo de recuperación, ya está bien, pero estoy yo, su acompañante Paloma Filártiga, y mi acompañante del día de hoy nuevamente, Tobias Bazán. Claro que sí, buenas tardes, estamos otra vez acompañando a Paloma en el programa, súper contentos. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que es muy importante, fue un tema muy importante en mi vida, ¿verdad? Algo que está directo en mi corazón, que es la timidez y las habilidades sociales, ¿sí? Es un tema que realmente yo tuve mucha experiencia con esto, puedo decir, algo que yo siempre contamos con mi mamá acá en el programa, es que yo tuve un diagnóstico cuando tenía 4 años más o menos de mutismo selectivo, que sí, es un trastorno de la ansiedad encontrado en niños, ¿verdad? Pero que si es que vamos a resumir es timidez extrema, ¿verdad? Entonces fue algo en lo que yo tuve que ir aprendiendo más sobre este tema, tuve que ir desafiándome y saliendo de mi zona de confort, ¿verdad? Y ahora siento que es algo que me apasiona mucho hablar sobre este tema y yo creo que vamos a poder ayudarle a muchas personas simplemente aclarando sobre estos conceptos, ¿verdad? Realmente que queremos hablar un poco de qué ocurre en el cerebro, hablando especialmente ahora de la timidez, ¿verdad? Algo un poco más general. Queremos hablar un poco de las causas, llevar un poco más profundo también el lado espiritual, ¿verdad? En el sentido de nuestra identidad, cómo nuestra relación con Dios también todo tiene relación con nuestras habilidades sociales al fin y al cabo, ¿verdad? Y finalmente queremos dar también algunas recomendaciones de cómo mejorar estas habilidades sociales, cómo soltar la vergüenza, la timidez. Sí, hay algo muy interesante que tiene la psicología, que es que muchas veces nosotros convivimos con conceptos en nuestro día a día, como escuchamos palabras así claves de la psicología, como no se puede ser ego, introversión, fijación, o puede ser apego, ¿verdad? Que son palabras que usamos, que escuchamos y que lo repetimos y creemos que estamos familiarizados con ellas, pero la mayoría de los casos no es así. Hoy vamos a hablar sobre la timidez y cuando pusimos este tema sobre la mesa, yo me pregunté, ¿qué más yo puedo decir sobre este tema, verdad? Yo creía que ya entendía bien ese concepto, pero realmente al investigar al respecto, yo me quedé impresionado con la profundidad que hay detrás de ese sencillo concepto. Sí. Y por eso entonces me gustaría definir primero qué entendemos por timidez, Paloma. Sí, yo creo que la mayoría de las personas, el 90% de las personas experimentamos timidez en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Capaz no nos identificamos como personas tímidas, pero hubo momentos donde sí nos daba vergüenza, teníamos miedo de hacer algo, alguna interacción social que ya salía fuera de nuestra zona de confort. Entonces, pero sí hay una minoría, un grupo de personas que sí se identifican como tímidas o que tienen eso como un rasgo estable de su personalidad, ¿verdad? Entonces, un rasgo de esta personalidad está caracterizado por incomodidad en situaciones sociales, vacilación al conocer nuevas personas o preocupación por la evaluación de los demás. En la timidez, la vergüenza es la emoción más fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la vergüenza? Es cuando creemos que otras personas están evaluando nuestro comportamiento y pensamos que cometimos un error o hemos dañado nuestra imagen. Entonces, acá hay dos mecanismos, dos procesos que están ocurriendo. Primero es que ocurre un error, ¿verdad? Nos equivocamos en algo, ahí el cerebro detecta un fracaso, ¿verdad? Y segundo, el cerebro imagina qué están pensando las otras personas, que se llama mentalización. Entonces estos dos sistemas están trabajando juntos. El cerebro primero detecta el fracaso, que es cuando la persona recibe una mala evaluación, ¿verdad? Y ahí es cuando se activan regiones del cerebro relacionadas con la alarma emocional. Y en esto vamos a hablar un poco porque estábamos investigando y vimos ciertos estudios donde revisaban, escaneaban el cerebro de las personas en momentos donde pasaban momentos vergonzosos. Era un grupo de personas que se identificaban como tímidos. Entonces, las áreas que más trabajaban, ¿verdad? Era la amígdala, que es la que justamente su función es detectar situaciones emocionalmente importantes, que es muy interesante porque la persona piensa, o su cerebro piensa que
el riesgo a arruinar su imagen social es el mismo riesgo a una amenaza física. Entonces el cerebro interpreta la posibilidad de ser rechazados como algo importante para la supervivencia. Tenemos la ínsula anterior, que integra estas sensaciones físicas con las emociones, ¿verdad? Hace sentir la vergüenza, que es famoso, ¿verdad? Cuando, no sé, estás exponiendo o estás en una interacción social y empiezas a ruborizarte, sentir calor, aumentas las palpitaciones. Empiezas a sudar, te tiemblan las piernas. Estás así todo tenso. Tenemos también el giro temporal superior, que es el que interpreta, acá ya es cuando empieza a interpretar la reacción de otras personas, las expresiones faciales, la dirección de la mirada, el tono de voz, ¿verdad? Entonces el cerebro analiza constantemente la información social. ¿Y qué pasa? Es que las personas tímidas son especialmente sensibles a estas señales. Luego tenemos el giro parahipocampal, que sería la región que participa en la memoria, contexto social y reconocimiento de situaciones. Entonces ayuda a recordar experiencias sociales anteriores. Entonces una persona piensa, ay, la última vez pasé pelada, la última vez hice el ridículo. Y eso influye en cómo interpreta la siguiente interacción social. Entonces, y por último, queremos mencionar la corteza prefrontal, y esta es lo que llamamos la mentalización, es con la que se encarga de imaginar la mente de otras personas, ¿verdad? Y esta capacidad es súper útil para convivir en la sociedad, pero cuando funciona en exceso durante las situaciones sociales es cuando se puede convertir ya en un problema. Entonces, ¿qué significa esto para la timidez? Y muchas veces ocurre que en una persona tímida, su cerebro detecta el juicio social con mucha facilidad, presta demasiada atención a las posibles evaluaciones de los demás, interpreta los errores como amenazas importantes para su imagen, ¿sí? Entonces, estos son los procesos que están ocurriendo. Primero, la activación emocional, que es generada por el error o el fracaso, que es cuando nosotros detectamos que cometimos un error o nos dan una mala evaluación. Y segundo, la interpretación social, ¿ok? Es cuando ya pensamos que los demás están evaluando nuestro error, ¿sí? Ya estamos tratando de adivinar lo que los demás están pensando. Entonces, están relacionados, pero no son lo mismo. No significa que cometer un error ya signifique que nosotros tengamos que pasar vergüenza, ¿sí? Depende, se trata sobre de cómo nosotros juzgamos la situación. Cómo interpretamos la información que nuestro cerebro está recibiendo. Exactamente. Y la mayoría de las veces no hay una crítica objetiva. La mayoría de las veces nosotros pensamos, asumimos lo que los demás están pensando de nosotros, ¿sí? Sí, entonces, al parecer, el cerebro tímido es... Ok, a todos nos pasa que cuando empezamos una interacción, nuestro cerebro se divide en dos. Uno que trata de mantener esa interacción y otro que trata de ponerse en el lugar de la otra persona para poder interpretar cómo está tomando la otra persona. ¿Ok? Eso es normal, eso se llama empatía. Todos tenemos esa capacidad. El problema con la timidez está en la regulación de los filtros con los que interpretamos esa información que recibimos. Ese es el problema que tiene la timidez. Entonces, nuestro cerebro recibe esta información y recibe tanta información muchas veces que no sabe cómo procesar. Por eso también ahí hay un mito interesante, que es que pensamos que las personas extrovertidas tienen habilidades sociales y las personas introvertidas no. Ahí también hay otro problema, es que muchas veces nosotros como confundimos los conceptos, pensamos que introversión es lo mismo que timidez. Y no es lo mismo. Prácticamente son dos campos totalmente diferentes. La introversión tiene que ver con la forma en que uno recarga energía. Es como, si entendemos como un teléfono, ¿ok? Podemos decir que la introversión es la batería, ¿ok? Cómo funciona, cómo se recarga esa batería. Y la timidez es más como una señal de alerta porque te entró virus en el teléfono, por decir así. Como una señal que te ataja, que detiene tu actividad. ¿Ok? Entonces, las personas extrovertidas no son necesariamente personas que tienen habilidades sociales. Muchas veces, hasta profundizando más en el tema, las personas tímidas, en términos brutos, en términos absolutos, tienen más habilidades sociales que las personas que entendemos muchas veces como seguras o carismáticas, podemos entender. Porque
lo que pasa es que estas personas tienen una capacidad de empatía bastante desarrollada, tienen una sensibilidad para entender cómo está pensando la otra persona. Claro, como estamos viendo como que estas personas tienen esa mayor percepción de los gestos y las expresiones de las demás personas. Sí, sí, exactamente. Entonces, de alguna forma, en términos brutos, técnicamente ellos tienen más habilidades sociales o su cerebro procesa más información del entorno. Tiene mayor potencial. También, sí. Pero el problema está de que, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo filtramos esta información? Y ahí entra la inseguridad, ahí entra la vergüenza y ahí entra la timidez. Así mismo. Y como estamos diciendo, ¿qué son habilidades? Uno no nace con habilidades, las habilidades se aprenden, ¿verdad? Y eso es lo que queremos ver también más adelante en el programa, que nadie nace con las habilidades sociales. Entonces, todos tenemos potencial de ser tímidos y todos tenemos el potencial de tener habilidades sociales. Ahora lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cómo desarrollar eso que nos está limitando. Y ¿es realmente importante o está bien que yo sea tímido, ¿verdad? Tipo, ¿puedo quedarme también en mi lugar si es que yo no quiero arriesgarme? Está bien que me quede en mi lugar, está bien ser tímido o identificarme como tímido o no ser la persona más extrovertida o la persona más social, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto me beneficia y hasta qué punto ya sería algo extra que hacer en mi vida? Entonces, como estamos diciendo, las personas tímidas incluso pueden ser más observadoras, leer mejor el lenguaje corporal, captar cambios emocionales y ser más empáticos, ¿verdad? Pero todo tiene un costo, porque el cerebro interpreta como amenazas estas situaciones por las que pueden pasar. Entonces, muchas veces vamos a ver luego que hay personas que empiezan a experimentar más ansiedad por ciertas expresiones, así, ay, me miró mal y ya me odia, ¿verdad? No me saludó, ya no le caigo bien, o es así, un silencio y ya todo está mal, ¿verdad? Y vamos a ver también cómo eso tiene mucho que ver con cómo la persona se ve a sí misma, más que cómo le ve a los demás. Sí, y con este tema yo me doy cuenta de que se forma como una especie de círculo vicioso, porque, bueno, por un lado yo trato de mantener esa interacción, por otro lado yo estoy gastando energía en absorber información de mi entorno, estoy también gastando energía en crear a un juez que juzgue cómo yo estoy interactuando con la otra persona, y esto, claro, ya porque estoy dividiendo mi cerebro, por decir así, en 3 atenciones diferentes, esto obviamente va a encarecer mi interacción. Luego este juez me va a juzgar otra vez y esto va a empeorar mi interacción, y ahí es cuando, como estaba mencionando Paloma, que me van a sudar las manos, que me van a temblar las piernas, que me voy a poner rojo. Porque sí, realmente esto encarece mi interacción. Y entonces va a tener razón el juez. Y muchas veces la timidez o la inseguridad se manifiesta cuando esa idea que yo ya tenía de mí se confirma en mi entorno. Vamos a estar hablando más adelante también sobre las causas. Y eso tiene muchísimo que ver. Sí, entonces, ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro, cuando es tipo la persona tímida que es súper sensible a cada expresión y cada comportamiento de las personas alrededor, su cerebro busca atajos mentales, ¿verdad? Y el punto de referencia más inmediato es sí mismo. Entonces, como nosotros sentimos intensamente nuestra vergüenza, asumimos que los demás perciben con esa misma intensidad. Pero realmente, cada persona está ocupada siendo el protagonista de su propia historia, ¿verdad? Es lo que llamamos el efecto reflector. No sé si alguna vez recuerdan un momento en que sintieron que todo el mundo estaba mirando y que todo el mundo estaba criticando, que todos estaban riendo, ¿verdad? Entras en tu clase y todos están riendo y vos, ay, seguro están riendo de mí, o todos están susurrando al oído, seguro que están hablando de mí porque me queda mal mi pantalón, ¿verdad? O por lo que pasó ayer. Entonces, es el efecto reflector que quiero que cada persona que está escuchando ahora se imagine y recuerde ese momento donde sintieron que toda la atención estaba en ustedes, ¿verdad? Y qué pasa que realmente eso es algo falso, no todo el mundo está pensando en vos, o no la misma intensidad en que vos estás pensando en vos mismo, ¿verdad? Capaz sí se dan cuenta de algo, pero no, para ellos no es tan importante como lo es para vos. Entonces... Y justamente en ese punto es que lo que pasa es que los demás también están muy ocupados pensando en sí mismos también, antes de estar pensando en vos. Exactamente. Cada uno está también con esa, capaz no todos al mismo nivel, ¿verdad? Con esa ansiedad, ¿verdad? De qué piensan los demás. Entonces, darnos cuenta de eso, darnos cuenta de que cada persona está en su mundo, ¿verdad? Y que así como los demás, si es que en serio te están juzgando, la forma en que se juzgan,
perdón, la forma en que te juzgan es la forma en que ellos se juzgan a sí mismos. Entonces, no es que se creen superiores, sino que ellos también tienen inseguridad, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros estamos sobrepensando que si es que nosotros hicimos algo, bla, 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 recordar que no somos el protagonista, tipo nosotros somos un personaje más y que aceptar eso está bien, pero continuar con nuestras vidas, ¿verdad? No permitir que eso inunde nuestras mentes. Y seguidamente queremos hablar un poco sobre un estudio hecho sobre diferentes tipos de personas tímidas, ¿verdad? Porque no sé si alguna vez conocí a una persona tímida que sí quería hablar, por ejemplo. Sí quería hablar, pero no se animaba. Tenía miedo, tenía ansiedad, ¿verdad? Pero otra persona tímida que, por ejemplo... Directamente antisocial. Antisocial, vos tratás de incluir, vení con nosotros a hablar y simplemente no quiere. Tiene esa intención. No tiene la misma intención. Entonces, vemos que no todos son iguales, ¿verdad? Y hay una diferencia importante acá y quiero aclarar la diferencia entre ambos, pero para llegar a la conclusión de responder a la pregunta de está bien si yo me permanezco con esta timidez, ¿verdad? Está bien quedarme donde estoy. Y tenemos la persona tímida y sociable, que esta persona quiere conocer otras personas, desea conversar, le gusta participar, pero algo dentro de esa persona le frena, ¿verdad? Existe un conflicto interno entre quiero acercarme y tengo miedo. Y esto se llama el conflicto de aproximación-evitación. Estas personas tienen deseo de relacionarse y tienen mayor, en su cerebro mayor actividad en regiones relacionadas con el control emocional y manejo de conflictos, ¿verdad? Estas personas sienten ansiedad, pero también poseen mecanismos cerebrales que las impulsan a seguir intentando interactuar, ¿ok? Tienen mayor impulso, tienen mayor deseo o algún propósito que les impulsa a, sí, yo quiero vencer esta timidez, yo quiero animarme, yo quiero acercarme. Y segundo, tenemos la persona tímida poco sociable. Y acá ya ocurre algo distinto. No solo siente incomodidad social, sino que también disfruta muy poco de la interacción social. Prefiere pasar tiempo sola, no experimenta el deseo de acercarse a los demás. Y este mostró un patrón completamente diferente, ¿verdad? Tiene menos deseo de interactuar y en su cerebro tiene mayor actividad en regiones relacionadas con el miedo, como la amígdala, que es el detector de amenazas del cerebro. Entonces, lo que encontraron es que en estas personas la interacción social es interpretada principalmente como una amenaza, ¿verdad? Ahora, vemos que la timidez no depende únicamente del miedo, sino que también depende del deseo de relacionarnos, ¿sí? Porque dos personas pueden tener exactamente el mismo nivel de nervios, pero si una realmente desea estar con otros, va a hacer el esfuerzo por vencer ese miedo. Mientras que si otra disfruta poco de esa interacción social, simplemente va a evitar, ¿verdad? Va a elegir evitar toda interacción social. Entonces, las personas tímidas sociables tienen un conflicto permanente, quieren acercarse, pero sienten ansiedad. Y su cerebro intenta resolver ese conflicto utilizando regiones relacionadas con el control emocional, que es tan importante, ¿sí? Ahora, vemos que los tímidos sociables, ¿sí? Los que quieren acercarse, tienen mayor riesgo de ansiedad social y de sufrir de consumo de sustancias y posiblemente también, por la ansiedad social y el consumo de sustancias por el estrés de querer relacionarse, pero no sentir que no pueden, ¿verdad? Y los tímidos poco sociables presentan mayor riesgo de soledad y depresión debido al aislamiento prolongado. Entonces vemos que no es algo que termine siendo beneficioso para nosotros, ¿verdad? Yo sinceramente creo que cualquier cosa que nos limite luego no es algo que debemos aceptar nomás ya como parte de nosotros o aceptar nuestro destino, por así decirle. Sí. Y bueno, en este tema me gustaría también empezar a hablar sobre las causas, qué produce la timidez, de dónde viene, ¿verdad? Estamos hablando sobre cómo trabaja la timidez a nivel biológico, cómo trabaja en el cerebro, pero ¿qué es lo que produce? ¿Verdad? ¿Cuáles son las causas externas que tiene la timidez? Y podemos mencionar primeramente los factores biológicos y temperamentales, Paloma, porque algunas personas realmente nacen con un sistema nervioso y un sistema temperamental más sensible hacia los estímulos sociales que otras.
Y esto ya se nota desde la infancia. Hay algunos niños que buscan constantemente como esta interacción, y hay otros niños también que observan también antes de acercarse. También algunos reaccionan con mayor intensidad, ¿verdad?, cuando se acercan personas nuevas. Y hay un estudio de Kagan que este señor investigó, ¿verdad?, sobre el temperamento infantil. En su estudio él concluyó de que hay niños que tienen inhibiciones conductuales y encontró que desde muy pequeños ellos mostraban como una cautela hacia los desconocidos, mayor actividad fisiológica, como un ritmo cardíaco más elevado, y también como que necesitaban más tiempo para poder adaptarse a las nuevas situaciones. Él concluyó que la biología crea como predisposiciones, ¿verdad?, pero no define el destino de este niño. El ambiente es lo que determina al fin y al cabo cómo él va a interpretar estos estímulos con los que ella viene el predispuesto a recibir con más intensidad. No sé, por ejemplo, vamos a poner, hay un niño que es tranquilo, ¿verdad?, pero él puede expresarse. Y hay otro niño que es también tranquilo, pero él se siente rarito, ¿verdad? Entonces él mejor no habla nomás, ¿verdad? ¿Qué fue lo que determinó que uno se sienta, o no, uno se ve a sí mismo como un poco más tranquilo que el resto, y que el otro niño se sienta que él es un rarito? El contexto, el entorno, ¿verdad? Y acá también podemos hablar sobre otro punto, que es la experiencia de rechazos o humillaciones. Una causa muy frecuente es haber asociado la exposición social con el peligro, Paloma. Sentirse acusado, sentirse atacado cuando alguien se mostró. Y no sé, ponerle que cuando somos chiquititos somos mucho más sensibles a este tema, ¿verdad? Hacemos una pregunta en la clase, ¿verdad?, y luego recibimos burlas, nos equivocamos en público, somos ridiculizados por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros primos, por nuestros compañeros. También muchos padres tienden a comparar mucho a sus hijos, ¿verdad? Entonces el cerebro aprende que cuando yo me muestro, me lastiman. Entonces crea una estrategia de protección y dice: mejor no vayas a participar, mejor no llames la atención, mejor no vayas a arriesgar. Claro, porque ya me hirieron la última vez que arriesgué, la última vez que participé, la última vez que llamé la atención. Entonces la timidez no nace de no querer conectar con los demás. Realmente hay una intención en ellos muchas veces de querer acercarse a los demás. El tema es que se forma una llaga sobre esa intención que crea un mecanismo de defensa. Otro punto re importante es la crianza y el ambiente familiar, ¿verdad? Tenemos nosotros en el psicoanálisis la teoría de los apegos, ¿verdad? Y eso demuestra cómo las primeras relaciones influyen en cómo percibimos la seguridad emocional. Hay algunos patrones favorables, ¿verdad? Pero también hay patrones que son peligrosos. Y tenemos ejemplos así sencillos, superficiales, que pueden ser padres que son extremadamente estrictos y le dan mensaje a estos niños que luego con esto forman sus ideas y, bueno, como hablaba la vez pasada, forman su identidad en base a estas afirmaciones que sus padres dejaron sobre ellos, que, no sé, le dicen: no vayas a hacer macanada, ¿verdad? No vayas a decir eso, siempre lo haces mal. Entonces el niño aprende que su forma natural de expresarse es incorrecta. Ok, también podemos mencionar a los padres sobreprotectores. Aunque ellos muchas veces buscan cuidar, ellos también pueden transmitir esa sensación de que el mundo es peligroso, de que el entorno es peligroso, de que la gente es mala, de que vos no podés manejar esto solo. Entonces los niños no practican esta autonomía social. Otro problema también puede ser la falta de validación social. Cuando una persona crece sin sentir que sus emociones son aceptadas, ellos pueden desarrollar miedo a equivocarse, necesidad excesiva de ser aprobados y una dificultad para demostrarse auténticos ante la gente. Y Rogers plantea que las personas necesitan un ambiente donde puedan ser aceptados para desarrollar su
desarrollar una identidad sólida. Más adelante vamos a estar hablando sobre cómo desarrollar esta identidad sólida. Me parece un punto súper clave. Otro punto, ¿verdad? Puede ser la baja autoestima o el autoconcepto negativo. Que, bueno, esto ya viene de nuestro contexto, ¿verdad? El entorno puede decirnos que yo soy aburrido. Me puede decir que yo no tengo mucho que aportar, que yo no digo cosas interesantes, ¿verdad? Y entonces las personas mejor no entran nomás en conversaciones porque ellos no se sienten suficientes muchas veces para mantener esa interacción. ¿Por qué? Porque están viendo esa interacción como un examen, ¿ok? No como una oportunidad para poder conocer al otro, sino como un examen de mi propio valor, de mi razón social, de mi de mi valor como persona, ¿verdad? Y acá esto me lleva a un círculo bien vicioso, de que yo tengo miedo a ser juzgado, entonces yo evito participar. Como yo tengo ahí menos interacciones, como menos experiencias positivas, yo ahí creo que realmente soy incapaz y eso aumenta tras mi timidez. Otro problema puede ser el perfeccionismo social, como que estamos esperando siempre caer bien a todos, estamos esperando no equivocarnos, estamos esperando que cuando hablemos sea interesante lo que vamos a decir. Pero esto también le pasa a las personas que son más seguras. La diferencia entre las personas inseguras y las seguras es que las seguras no tienen miedo a ser vulnerables. Muchas veces ellos, no sé, cometen un error y dicen, bueno, salió algo raro, pero bueno, no pasa nada, ¿verdad? Y unas personas tímidas va a pensar, hija de mil, acabo de destruir mi reputación, ¿verdad? Con este error. Y también podemos mencionar el exceso de autoconciencia, Paloma. Creo que esto es clave. Justamente vos estabas hablando sobre el efecto reflector, ¿verdad? Acá creo que es muy importante. Quizás vamos a tocar más en profundidad este tema más adelante, pero bueno, les tiro. El problema es que nos estamos mirando demasiado a nosotros mismos. Muchas personas tímidas están muy pendientes de lo que dicen, cómo suena mi voz, cómo estoy mirando, cómo me estoy parando, qué van a estar pensando, qué estoy diciendo, estoy haciendo el tonto. Entonces gastan su energía mental, como estamos diciendo, en simplemente mirarse a ellos mismos. Entonces vemos que entre las causas tenemos algo factor biológico o hereditario, vamos a decirle, y también un factor contexto, crianza, ¿verdad? Yo personalmente creo que yo sí tuve algún factor biológico, vamos a decirle, ¿verdad? Porque yo sí, desde muy temprana edad, ya era muy sensible a las críticas o muy sensible a las expresiones de los demás, etcétera. Entonces, y hablando del perfeccionismo también, entonces mi mamá siempre me bromea de que yo... mi primera palabra cuando era bebé no fue así, gaga, no fue mamá, fue una frase completa que ella bromea, obviamente no, o sea, fue una frase bien dicha, sí. Ella me bromea de que fue así, mamá, pásame la sal, ¿verdad? Pero esto es un patrón que yo vi durante toda mi infancia y mi adolescencia, es que yo no quería animarme a decir algo si es que no iba a salir perfecto, ¿verdad? Sí, yo no quería realizar una interacción social, decir algo, un chiste, dar un consejo, acercarme a alguien, si no iba a salir perfecto, no. Entonces me abrumaba la idea de que salga algo mal, y cuando uno ya está nervioso, siente el corazón, los cachetes calientes, ¿verdad? Ya le tiembla todo, sabe que no va a salir perfecto, entonces simplemente ya no lo hace, ¿verdad? Entonces, y ahí también vamos a romper un mito de la idea de que las personas que ya tienen habilidades sociales no sienten nervios o nunca tienen miedo. Porque eso es algo falso, ¿verdad? Sino que en algún momento lo tuvieron y tuvieron que animarse aunque se sentían nerviosos, aunque sentían tanto lo físico, ¿verdad? Como también el sobrepensar toda esa interacción. Solamente que muchas personas ya en una edad tan temprana en la infancia que ya no recuerdan eso. Yo sí me acuerdo, mi primer momento, yo tenía 5 años aproximadamente, y yo no, como tenía mutismo selectivo, yo no podía hablar con nadie. Y recuerdo que tenía una compañerita que sí se me acercaba mucho, entonces mamá habló con su mamá para que venga a casa. Teníamos juguetes así de ponis, qué sé yo. Y mi hermana, sí, ella bastante, sin problema, ella hablaba con las personas. Ella era mi vocera, ¿verdad? Ella hablaba por mí. Y mi hermana
estoy tan agradecida con ella. Ella me dice, Paloma, si vos no le hablas, no vamos a poder jugar a los ponis, ¿verdad? Ella tenía 6 años por ahí. Entonces, yo agarré todo el coraje que tenía, me temblaba todo, estaba roja, me temblaba la voz. Y me acuerdo que lo único que me salió fue, hola, ¿verdad? Hola. Y fue un momento súper desafiante para mí poder decir ese hola. Pero gracias a ese momento que me animé, aunque me sentía de esa manera, todo el sobrepensar y también todo ¿cómo se dice? Las sensaciones físicas también. Gracias a eso, esta amiga fue mi mejor amiga por más de una década, ¿verdad? Donde con nadie más en el colegio ni siquiera conocían mi voz, pero ella sí, y venía a mi casa y pude aprender tanto ya de las interacciones humanas, ¿verdad? Teniendo por lo menos una amiga fuera de mi hermana. Entonces, sí, las habilidades son desarrolladas y es enfrentar los miedos, no, bueno, voy a hacerlo cuando ya no sienta esto, sino que animarnos, ¿verdad? Y eso vamos a entrar más en la parte de recomendaciones finales. Pero sí, lo que estaba hablando Tobías es muy importante porque la timidez va mucho más allá ahora de lo biológico, sino que también estábamos hablando del rechazo, ¿verdad? Sea que nos sentimos validados por nuestros padres, o de una ya nos pusieron límites a nuestra personalidad de no, eso no está bien, no tenés que hacer así, no tenés que hacer esto o aquello, ¿verdad? Los padres famosos tienen vergüenza a veces de sus hijos, todo lo que hacen, pero puede llegar al punto en que puede empezar a afectar la forma en que el niño se ve a sí mismo, como que ya no es socialmente aceptable, entonces, aceptado. Temen al juicio, temen al rechazo. Entonces, no es que temen a la conversación en sí, sino que temen confirmar aquello que secretamente sospechaban de sí mismos, sí, ¿verdad? O que ya estaban creyendo a sí mismos. Entonces, se describe la timidez como una combinación de pensamientos, emociones, respuestas fisiológicas y conductas de evitación. Sí. No es simplemente ser callado, una respuesta anticipatoria al miedo de ser evaluado negativamente, ¿sí? Y bueno, entonces vemos que si podemos empezar a identificarnos cada uno de nosotros si es que sentimos timidez en ciertos contextos con ciertas personas, ¿verdad? Evaluar qué estamos pensando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando somos niños, si saco buenas notas, me quieren. Si me porto bien, me quieren. Si soy exitoso, me aceptan, ¿verdad? O si no, si es negativo, bueno, no basta con ser yo mismo, ¿verdad? O si es que no soy simpático, no voy a ser incluido en el grupo, ¿verdad? O si es que tal cosa, ya no me van a querer tanto como los demás. O se van a burlar, ¿verdad? Va a cambiar la imagen que tienen de mí. Entonces, y ahí nos preguntamos, ¿por qué la crítica duele tanto? ¿Sí? Porque famoso, 10 personas pueden decir algo bueno, sí, pero una persona nos dice algo malo y en eso nos quedamos pensando y ya nos duele, sí, y nos enojamos y sobrepensamos sobre eso durante todo el día, toda la noche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta eso como hay peligro para mi pertenencia, ¿sí? Sí. No solo escuchó una crítica, sino una amenaza, ¿ok? Sí, es que en este sentido, la timidez, ¿verdad? O esta sensación de inseguridad es un mecanismo biológico de supervivencia realmente. Porque nuestro cerebro pues, fue moldeado ahí en las cavernas, en ese momento cuando las interacciones sociales eran vital, ¿verdad? Para nuestra supervivencia. Entonces, muchas veces ser rechazado por la tribu era muerte directamente por inanición. Hoy en día también dependemos de los demás, o sea, todo lo que queramos siempre pasa por otro ser humano, pero bueno, en ese caso era más de vida o muerte. Entonces, al cerebro le era mejor como soltar este falso positivo directamente, como esta señal de alarma, ¿verdad? Aunque muchas veces eso luego crea una vida miserable para la persona, ¿verdad? Pero prefiere aceptar como esa situación, como dije, quizás miserable, ¿verdad? Por mantenerse con vida. Y entonces por eso vemos las consecuencias que hoy tiene la timidez en nuestra vida moderna. Así es. Entonces, va más allá del comportamiento. También la vergüenza y la timidez apunta a la identidad. Y eso es un tema muy importante que queremos tocar, ¿sí? Trata ya sobre qué pensamos nosotros mismos, ¿verdad? O sea que la forma en que medimos lo valioso que nosotros somos es la situación social, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que eso es algo
se habla bastante de eso, ¿verdad? De que, ay, no, bueno, no vivas para la aprobación de los demás, tal cosa, ¿verdad? Sí. Pero, ok, ahora, ¿cuál es nuestro parámetro entonces para saber cuánto valemos o si es que el rechazo de los demás realmente va, a qué nivel en serio me va a afectar, ¿verdad? Y quién nos protege de esa crítica, quién nos protege de esa mala evaluación que los demás podrían tener de nosotros, hasta qué punto en serio eso nos define, porque ¿qué pasa si es cierto lo que dicen, verdad? Sí. ¿Qué pasa si la crítica que nos dan es cierto, pero hasta qué punto me debería afectar, ¿sí? Y ahí para nosotros lo más importante que tenemos es quiénes somos para Dios, ¿ok? Ujú. ¿Quiénes somos para Dios? ¿Quién nos creó? ¿En dónde está nuestro valor, verdad? Nuestro valor es nuestra identidad como hijos de Dios y también como ahora somos redimidos, somos salvados por Jesús. Entonces, Jesús es Él quien nos da nuestro valor, ¿sí? Entonces nosotros podemos desde evaluar nuestra identidad, porque yo creo que cada persona ahora debería pausar y pensar, ¿de dónde yo suelo pensar que dónde está mi identidad? Eso es algo que siempre hablamos en el programa ahora, porque a veces pensamos que, y esto va más allá de la timidez, ¿verdad? Pensamos que están, ok, como, qué tan agradecidos está mi familia conmigo, qué tan orgullosos están de mí, qué tanto mis amigos me quieren, qué tanto ellos demuestran su afecto por mí, ¿verdad? Entonces, nuestra identidad, nuestro valor se va formando a partir de cómo los demás nos tratan, ¿ok? Sí. Entonces, volviendo al tema de la timidez, ahora es traer eso a la mesa y preguntarnos, ok, yo, ¿qué tanto poder le di a los demás para determinar mi identidad y mi valor como persona? Y hasta qué punto yo debería permitir que este rechazo, esta crítica, en serio afecte cómo yo me siento, cómo yo me veo a mí mismo, ¿ok? Entonces, yo le diría a cada persona que pare, que abra su Biblia, que ore, que hable con Dios y que le pida a Dios que le revele quién realmente son ellos para Dios, ¿ok? Entonces, y si es que hay críticas negativas que podrían ser ciertas, entregarle eso a Dios y decirle, ayúdame a cambiar, ¿verdad? Yo sé que yo ya soy amado por vos, yo ya soy aceptado, y a partir de ahí esa crítica no tiene poder para determinar qué tan valioso, qué tan amado yo ya soy, ¿verdad? Es simplemente para pulirnos como personas. Sí, sí, así es. Tenemos que descansar en esta idea de que nuestra identidad ya no es tan importante, ¿verdad? Porque dice Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces mi identidad ya no está en la validación social, mi identidad ya no está más, ni, Pablo mismo dice, ¿cómo dice? Como que no me importa ni lo que yo mismo piense de mí mismo, dice, porque ya la validación verdadera ya está sobre mí. Y entonces empezar a practicar, empezar a dar estos pequeños pasos de seguridad. Y esto me lleva, ¿verdad?, a la teoría de la autoeficacia, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos que primero yo tengo que tener como esa certeza, como esa seguridad para poder actuar. Es normal pensar así, como pararme a la orilla del agua, ¿verdad? Y esperar a tener esa seguridad para poder saltar, ¿verdad? Pero la teoría de la autoeficacia dice que realmente nosotros necesitamos mojarnos para tener esa seguridad. Primero tenemos que actuar, y al actuar nuestro cerebro va a darnos esa seguridad. Porque la mente necesita experiencias para poder darnos seguridad. Y esto es súper súper interesante, ¿verdad? Lo que está diciendo es que vamos a saltar, o sea, vamos a probar, otra vez de nuevo hablamos de este salto de fe, ¿verdad? En este caso, en cuanto a las interacciones, ¿verdad? Y eso luego nos va a ir dando seguridad. Y claro, Paloma, ¿cómo vos pensás que cómo pensás que yo iba a tener coraje si justamente estamos hablando de que yo no tengo ese valor, de que yo no tengo ese coraje? ¿Cómo voy a hacer, verdad? Y acá vamos a hablar sobre una herramienta que nos dio la teoría cognitiva conductual, ¿verdad? Que es la exposición gradual, Paloma. Como ir de a poquito probando. Se trata de fragmentar este terror, como ir cortando, ¿verdad?, en pequeños trozos esta meta de la seguridad para que nosotros podamos tener estas pequeñas victorias, que luego esas victorias le van a dar información a nuestro cerebro de que, mira, sobreviviste, mira, pudiste. Como que vos le estás dando esta experiencia que tu cerebro necesita para poder soltarse a través de pequeñas victorias todos los días. Y bueno, parece como muy sencillo, ¿verdad? Entonces probamos, si nos cuesta mucho interactuar con los demás, vamos a probar, no sé, saludar hoy. Luego
tratar de, no sé, mencionar el clima, luego tratar de dar preguntas abiertas y así gradualmente ir creando estas victorias que le van diciendo a nuestro cerebro, mira, sí se puede. Y esto parece un poco fingido, parece un poco mecánico, ¿verdad? Pero no es así, no sé, a un guitarrista no le vas a decir que estaba fingiendo ser un músico cuando estaba empezando a mover sus dedos mecánicamente, ¿verdad? Con la práctica, ¿verdad? Con estas exposiciones, es que también, así como el músico, va a empezar a surgir esta naturalidad, vamos a empezar a fluir, ¿verdad? Y acá también esto conecta con lo que hablamos la semana pasada, que era la neuroplasticidad, ¿verdad? Que es que nuestro cerebro lo va a empezar a crear estas conexiones neuronales que nos van a ayudar en el momento de interactuar con nuestro entorno. Exactamente. Y con esto conecto bastante realmente mi experiencia, porque yo recuerdo, o sea, les mencioné, ¿verdad? Mutismo selectivo. Yo hasta sexto grado, por ejemplo, primeramente, cuando estaba hasta tercer grado, por ejemplo, yo tenía una vocera, ¿ok? Yo le decía a alguien, esta era mi mejor amiga, la que le dije hola para jugar al pony, ¿verdad? Le decía algo en el oído y ella hablaba por mí, ¿ok? ¿Qué pasa? El cambio de colegio donde ella no está, de cuarto a sexto grado, yo tenía que decir las cosas, pero en voz baja. Entonces yo susurraba a todo el mundo, entonces yo ya directamente con otras personas, ¿ok? ¿Qué pasa? Séptimo grado, mi mamá me mete en una academia de inglés. Entonces era un ambiente nuevo, tenía nuevas oportunidades para conocer personas que ya no me conocían como la nena que el gato le mordió la lengua, que no puede hablar. Entonces podía mostrarme como una persona y animarme a más interacciones sociales. Ok, empecé a hacer eso. Octavo grado me cambio de colegio porque quería, por varias razones, pero entre esas razones justamente poder empezar a hablar. Entonces a ella sí me lanzo y empiezo a hablar más. Según yo ya era así súper social. Ahora mis compañeros me dicen que yo era súper callada, pero para mí ya era mucho. Poder animarme a hablar y hacer amigos, o sea, eso para mí ya era misión cumplida. Entonces era, como Tobías está diciendo, paso a paso, sí, ir exponiéndonos. Y después, cuando ya estaba en bachiller, me junté con personas muy sociables, personas muy extrovertidas, que siempre tenían lo que decir, que no tenía vergüenza de hablar en voz alta. Entonces me empezaron a contagiar eso y también me hacían, o sea, porque nosotros aprendemos también al mirar, al tener ejemplos. Entonces yo decía, ay, ni ahí le importa lo que los demás piensen, o ni ahí, o sea, dice algo, sí, pero después ya todos se olvidan, o sea, no es tan importante. Y obviamente me costó al principio, pero después me enseñó tanto a observar su comportamiento, a analizar, imitar, compartir con ese tipo de personas y empezar a soltar más esos miedo al rechazo, miedo a ser observada, a ser criticado, etcétera. Entonces, como estamos diciendo, es una exposición gradual, ¿verdad? Tampoco de una así lanzarle a una pobre criatura o hacer algo que ya está así demasiado fuera de lo que nosotros seríamos capaces de hacer. Pero sí, como estábamos diciendo, cuando realmente todo cambió para mí fue ya en mi adolescencia, cuando yo encontré primeramente mi identidad, como estamos diciendo. Yo sané mi identidad, me di cuenta de que la aceptación o el rechazo de las personas no definían quién yo era, sino que yo le conocí a Jesús y encontré quién yo era para Él, el valor que yo tenía para Él, que yo ya era amada y que el equivocarme en las interacciones sociales, porque me equivoqué a patada y por muchos años, no definía mi valor y que estoy bien y que no morí, ¿verdad? Por arriesgarme, por equivocarme. Y segundo, no solamente que ya tenía eso, sino que también tenía un porqué, tenía una razón, tenía una motivación, como estamos diciendo, ¿verdad? Yo sí quería, ya había una diferencia. Yo ahora quería interactuar con personas, quería ser amigos, quería empezar a crecer en liderazgo, en poder hacer cosas que antes para mí eran imposibles, ¿verdad? Exponerme ante las personas. Entonces, eso ya me impulsaba, ¿ok? Tenía ya una motivación. Entonces, cada persona, yo también les digo que se motiven a sí mismos y que para los que creemos en Jesús, los que somos seguidores de Jesús, no es solamente una opción, sino que es un mandato, ¿verdad? De que nosotros tenemos misiones que Dios nos da para cumplir en esta vida, que todos tenemos. Dice que cada uno de nosotros, Él preparó un trabajo para nosotros en la tierra, incluso antes que seamos creados, Él ya
tenía esta idea. Tobías tiene que hacer esto, esto y aquello durante su vida en la tierra. Paloma tiene que hacer esto y aquello, ¿verdad? Dios sabía que íbamos a estar acá en la radio algún día. Entonces, también tenemos que darnos cuenta de eso y que, como dijimos, ninguna limitación es buena para nosotros si es que está en nuestras manos cambiar. Entonces, desafiarnos y darnos cuenta de que no está bien quedarnos tampoco en nuestra zona de confort y salir de eso, buscar maneras y, como está mencionando, exposición gradual. Primeramente, luego, aprender de todo esto que estamos hablando, de que es normal experimentar timidez y vergüenza y todas estas sensaciones físicas también que nos traen a veces la vergüenza, pero es entender que no vamos a morir, que todo va a estar bien, entender de que es nuestro cerebro que piensa que el rechazo de los demás significa también amenaza nuestras vidas luego, y que a pesar de que nos sentimos de esa manera, tenemos que igual hacerlo, y como estaba diciendo Tobías, que es con la práctica que nosotros vamos a estar cada vez más cómodos y vamos a darnos cuenta, ay, no morí, ¿verdad? O sea, no pasó nada. Cada vez vamos a ir acumulando experiencias positivas. Sí, entonces, wow, Paloma. Ahí ya hablamos entonces de teoría psicológica, de cómo se manifiesta esto biológicamente. Tenemos también cómo se manifiesta esto en la práctica. Pero en este punto yo creo que tenemos que ir más profundo, porque también hay una dimensión ahí filosófica, espiritual, ¿verdad? Acá tenemos entonces que cruzar la psicología con la identidad. Y esto me lleva muchísimo a Tim Keller, ¿verdad? Y sus textos sobre los ídolos del corazón. Y también tiene un texto que habla sobre cómo la libertad de olvidarse de uno mismo. Y la cuestión que él plantea es súper chocante, porque él hace la pregunta diciendo, ¿hasta qué punto el orgullo alimenta la timidez? ¿Cómo? O sea, es un gancho directo al ego. O sea, ¿qué tiene que ver el orgullo con la timidez? ¿Verdad? O sea, ¿cómo se asocia? Yo normalmente asocio a una persona orgullosa o una persona narcisista con alguien que quiere que todos le miren, que todos estén atentos a su voz, que todos se fijen en él, ¿verdad? Y a una persona tímida como alguien que no quiere que le miren, que no escuchen su voz. Parecen como diametralmente opuestos, pero si te fijas, los dos están haciendo lo mismo. Los dos están fijando en ellos mismos. El mismo problema es el yo, para ambos. Tanto el orgulloso, tanto el que está lleno de sí mismo, que quiere que todos le vean, porque uno dice, todos mírenme, y otros dicen, no me miren, pero los dos están basando su identidad o su intención en el momento de la interacción en que se trate de ellos mismos. ¿Ok? Sí. Entonces, hay un versículo bíblico que habla de esto, que está en Filipenses 2, está escrito por el apóstol Pablo, y dice: nada hagan por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No busque cada uno sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Que después más adelante habla de que dio su vida por los demás. Entonces es muy interesante lo que estamos hablando acá, porque Sí. lo que estamos diciendo es, yendo ya, ¿verdad? Más allá de los niños, los adolescentes que se están desarrollando, hablando de adultos, ¿verdad? Mayormente ya adultos que quieren hacer algo por los demás, ¿verdad? O tienen potencial para poder ser personas que impacten la vida de otras personas. Y que puedan desarrollar más habilidades sociales, ¿verdad? Pero están tan llenos de sí mismos de todo, Sí. ¿qué van a pensar de mí? O tal cosa, ¿verdad? Están teniendo una conversación con alguien y ya está pensando, ay, ¿será que estoy siendo interesante? Sí. ¿Estaré hablando demasiado? ¿Me están juzgando? Sí, ¿Qué porque- impresión doy? Sí, porque si es que mi identidad se sostiene a través de la validación externa, esto se convierte en un ídolo para nuestro corazón. Entonces, cualquier interacción social, por más mínima que sea, se convierte en una amenaza a muerte para la imagen que estamos tratando de sostener. Exactamente. O sea, en vez de realmente estar escuchando a la persona y amando a la persona, lo único que estamos haciendo es tratando de proteger la imagen que tenemos de nosotros, ¿verdad? La otra persona desaparece, ya no le ves, ella es solamente un espejo, ¿verdad? Entonces, por eso muchas conversaciones se sienten vacías, porque nadie está presente realmente, todos están tratando de administrar su imagen, Sí. ¿ok? Entonces, la humildad verdadera no es pensar mal de nosotros mismos, no, la humildad verdadera es también
Dejar de creer lo que nosotros queremos y aceptar lo que Dios cree en nosotros. ¿Qué es lo que Dios cree en nosotros, verdad? Que somos amados, Dios, cuando habla de todos los personajes de la Biblia que macanadas ya se equivocaban mal, Él veía lo mejor de ellos. Entonces Dios ve lo mejor de nosotros a pesar de nuestras debilidades, de nuestras equivocaciones, ¿verdad? Dios ve lo mejor de nosotros. Entonces humildad es aceptar lo que Dios ve de nosotros y dejar de llenar nuestra mente de nosotros mismos. Es empezar a pensar también en los demás. Sí. ¿Sí? Sí, de alguna forma entonces humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino que se trata de pensar menos en nosotros mismos. Y mira, otra vez se conecta con la exposición gradual que usamos bastante, ¿verdad? Pero sí que nosotros empezamos a desarrollar pequeñitos hábitos que no están diseñados para impresionar a otras personas, ni para sostener ninguna identidad o imagen. Esto poco a poco va a empezar a construir una identidad fuerte que no dependa de la opinión ajena. Y entonces de repente somos libres, porque el orgullo nos encadena a la opinión ajena. Pero la humildad de poder aceptar que nos podemos equivocar nos libera, ¿ok? Entonces yo abrazo mi vulnerabilidad y ahí rompo con la timidez, porque estoy dejando de tener este terror porque los demás miren mi error, miren mi equivocación, miren mi vulnerabilidad. O incluso que formen algún tipo de opinión sobre nosotros, ¿verdad? O sea, yo creo que muchas veces queremos acercarnos, queremos ayudarle a alguien. Alguien se cayó, ¿verdad? O alguien está llorando y por miedo, pero si me acerco van a pensar que yo quiero tal cosa, y tal cosa. Y van a pensar que yo... O sea, incluso ese miedo a que simplemente nos miren y piensan, sacate vos mismo del centro, ¿verdad? Que el centro ahora mismo sea, el interés de otra persona, ayudarle a esta persona que necesita de alguna forma tu apoyo o tu ayuda, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, sacarnos nosotros mismos como el foco de nuestra atención y, ok, ¿cuál es la misión que Dios me da? Y aunque yo me sienta incómodo, aunque yo no es lo que yo naturalmente haría, sí voy a tener que pasar por sobrepensar lo que los demás piensan, pero voy a hacerlo igual. Y es algo que, como estamos diciendo, es con la práctica, es una y otra vez salir de nuestra zona de confort, ¿ok? Entonces... Sí. Y ahí entonces vemos cómo la cura para... ¿Cómo te voy a decir? La cura para ese pánico florece cuando encontramos un propósito más grande que el ego. Y ahí entra la logoterapia, y en la logoterapia nosotros vemos que cuando nuestro enfoque principal está fuera de nosotros, el sufrimiento pierde ese poder destructivo sobre nosotros mismos. Así mismo. Entonces, el problema más profundo de la timidez no es que hablamos poco, ¿verdad? Sino que vivimos demasiado preocupados por proteger una versión de nosotros mismos que creemos que debe ser aceptada para merecer amor. Entonces, la psicología intenta sanar ese miedo y el evangelio nos propone una identidad que no depende del desempeño ni de la aprobación, ¿verdad? Cuando ya no tenés que demostrar tu valor, ahí podés dejar de actuar para ser visto y empezar a ver realmente a los demás, ¿ok? Entonces nuestras recomendaciones finales serían, primeramente, ustedes que ya estuvieron escuchando aquí realmente la timidez que ocurre en el cerebro, informarle a otras personas que ustedes conocen que también podrían pasar por esto. Segundo, aprender, ¿verdad? Pedir consejos y enseñar habilidades sociales que capaz sean necesarias que otras personas puedan aprender. Yo tuve muchos estudiantes adolescentes que me decían, pero es que quiero conversar, pero no sé qué decir. Directamente yo les podía enseñar esas cosas. Ok, acá puedo decir esto y aquello, ¿verdad? Luego sería el entrenamiento, en practicar estos escenarios en donde nos sentimos nerviosos, tenemos vergüenza. Practicar con la práctica nosotros acumulamos experiencias positivas que nos quitan el miedo, ¿verdad? Y si es que pasamos por una situación negativa, recordar que no es la verdad, ¿ok? Una persona te rechazó, una persona te habló mal, qué sé yo, ¿ok? No aceptarlo como, ok, es porque yo soy el problema, no. Verlo como es, la persona está bargel, la persona tiene otros gustos para amistades, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, siempre mantenernos firmes en nuestra identidad, principal nuestra identidad como hijos amados de Dios, ¿ok? Y con esto nos despedimos. Fue un placer compartir con ustedes sobre un tema también que nos apasiona a ambos. Y nos vemos la próxima semana.